Señoras, señores, ¿qué tal? Sean bienvenidos a una nueva edición de Lo Más de Coín. Y hoy nosotros, al igual que el resto de la programación de Canal Coín Televisión, en esta semana estamos celebrando el Día Internacional del Agua, que precisamente fue ayer miércoles. Nuestro programa también hoy va a versar sobre el agua, pero con los elementos que en nuestro patrimonio etnográfico, Juan González, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas. Tienen que ver con ese líquido elemento, ¿verdad? Sí, cierto. Vamos a ver un poco de patrimonio hidráulico. El aprovechamiento que ha hecho el ser humano, nuestros abuelos y padres, digamos, de todo, fuentes, lavaderos, acequias, pozos que tenemos en nuestro entorno. Y precisamente vamos a comenzar en un sitio que ya estuvimos el año pasado aquí. Precisamente cuando hacíamos el programa de la Jara, que por cierto ya está casi milenario en las visitas de YouTube, con lo cual nos alegramos de ello, está siendo el programa que más visitas en YouTube está teniendo de Canal Coín Televisión. Estuvimos en este sitio y hemos querido hacer un poco también homenaje a ese mismo programa, porque fue quizás uno de los que más nos felicitaron por la realización del mismo. Es que yo creo que es la gran desconocida, ocupa casi un tercio de nuestro término municipal. Y sin embargo la gente desconoce pues todos los entresijos que tuvo y tiene la Jara. Desde luego que sí. Pues aquí estuvimos y precisamente con esta infraestructura tan espectacular de evidentemente el acervo popular, ¿verdad, Juan? Hecho, no sé si por un arquitecto versado en ciencias en cualquier universidad y si a lo mejor pues por la acción de los lugareños, ¿no? Este es el pozo del colegio, un pozo artesiano, que no artesano, aunque bueno, también es artesano porque se haría manualmente, y como veis pues tiene un revestimiento de piedra en seco, un sillarejo. Aquí tiene algo de argamasa, en este lado de la izquierda, tiene el nivel del freático, casi a la par que el arroyo de las piedras que discurre aquí a nuestra derecha, y es agua salobre. Como yo he dicho, que si la bebes al rato te está pidiendo más. Oye, y según tu criterio, ¿cuál es el valor patrimonial etnográfico de esta estructura? La gente yo creo que no sabe apreciarlo por una cosa tan simple como que cuando tenemos la necesidad de disponer de agua, es llegarnos al grifo y hacer así, girar la manecilla del grifo, la llave y abrir, tener agua al instante. Pero hace 40 o 50 años, y bueno, y en la actualidad en la Jara, no hay red de abastecimiento municipal. Cuando uno tiene necesidad de disponer de agua, o tenía que ir al río en el verano, o disponer de un pozo que tuviera al menos un almacenamiento mínimo. Este evidentemente era un pozo comunal que daba servicio, me imagino, a toda la zona más cercana de este entorno, ¿no, Juan? Aquí vendría, pues imagino que la gente del cortijo del colegio, el cortijo de los Gaviarras que está aquí a nuestras espaldas, toda esa gente que eran familia, como yo digo, familia además antaño muy numerosa, que se abastecían no solamente para el consumo humano. Los animales tenían que beber, había que lavar la ropa, los platos, sí, vamos, todo probablemente se surtían de aquí. Esa salubridad del agua, sin lugar a dudas, en aquellos entonces también sería lo mismo, es decir, que más que para consumo humano sería para otros menesteres, ¿verdad? Sí, bueno, el consumo humano hay que ir a las fuentes digamos, que hay pegadas a lo que es Río Grande, al otro lado del río, en el otro margen, porque el agua salobre, pues para consumo humano... Para nada. Está en un estado que evidentemente de dejadez total. Este pozo no lo utiliza ya nadie, ¿no, Juan? Prácticamente está en desuso, pero no totalmente. Y tenemos una evidencia aquí al lado que ahora la vamos a ver. Vamos por aquí, cuidado con los cardos borriqueros. Los borriqueros lo digo por algo, vamos, que pinchan. Ah, me dice usted la evidencia. Bueno, está un poco deteriorada, pero... la cubeta con su cuerda para coger el agua, ¿no? Tiene su explicación. En el invierno el pozo prácticamente no se va a utilizar. Claro. Tenemos ahí el agua del arroyo de las piedras. No tenemos que hacer el esfuerzo de sacar el agua del pozo. Habrá estado aquí durante buena parte del verano, todo lo que llamamos de invierno, el cubo, al ser de plástico, se ha resquebrajado. Yo sabía sacar agua de un pozo, Juan. Pues mal lo está haciendo, de momento. Pues no, lo que pasa es que se va a partir la cuerda, pero se puede hacer así, y ahora aquí es cuando se le hace a la cubeta el truquecito para que la cubeta se huerque. Y bueno, ¿y no era más fácil amarrarle una piedrecita al lado? Bueno, pero yo no, si no tengo piedra o cuerda para amarrarle, ¿qué? Ahí tiene usted el agua. O lanzar el cubo boca abajo. Boca abajo. Juan, me hacías antes la observación
de un recrecimiento en la parte superior del pozo. Sí, en la parte de arriba, todo lo que sobresale, digamos, del nivel de la tierra, Sí. pues está consolidado con un poco de argamasa. Debía tener una especie de murete, de parapeto, simplemente para que no cayeran niños, animales, ni la propia brosa dentro del Claro. pozo para que se mantuviera limpio. Antiguamente, una de las maneras de desinfectar los pozos de sanguijuela y eso que podían coger los propios animales, ¿no? Le podía afectar, era echar un terrón de cal viva dentro del pozo. Era una manera de hacer una desinfección del Ujú. mismo, ¿verdad? Pues es el estado en el que se encuentra el pozo del colegio. Ujú. Podríamos llamarlo así porque el cortijo del colegio, como Sí, lo decías, es el tenemos que ahí al lado. tenemos aquí al lado, ¿verdad? Pues seguimos nuestro camino en el día de hoy para enseñar otras infraestructuras, ¿no? Vamos allá. Vamos allá. Mira, Juan, lo que acabamos de encontrar aquí en el cauce del Arroyo de las Piedras. Una cosa que quiero informar un poco, transmitir a todos los televidentes, es que muchas veces el patrimonio no solamente tiene que estar, hay que saber interpretarlo y saber verlo. Eso lo he referido yo ya más de una vez en los programas, ¿eh? Aquí, de hecho, tenemos en el mismo cauce del arroyo una de las piletas con las que se abrevaba y daba de comer al ganado antaño. ¿Dónde? Aquí. ¿Esto? Esta piedra de arenisca, que solamente conserva por aquí el borde y lo que es la base, digamos, de la pileta, Ajá. del cuenco. Sí, que está también un poco enterrado en... Sí, enterrado por el barro y piedras de la propia avenida del arroyo. Aquí tenemos que entrar ya un poco en el terreno de la especulación. Y quiero hacer hincapié en eso. Cuando los arqueólogos nos enfrentamos a un yacimiento arqueológico, tenemos que basarnos en evidencia, contrastar la información que vamos obteniendo de ese yacimiento, pero no tenemos la persona que residió, habitó o utilizó ese yacimiento arqueológico para que dé una información fidedigna y de primera mano. De esta pileta probablemente haya personas mayores que la utilizaron. Claro. Es una información muy valiosa, como yo digo, esas personas son un tesoro de la humanidad en el sentido de que atesoran o poseen una información que cuando ellos falten, pues esa información faltará con ellos, se nos irá. Claro. Y deberíamos aprovecharla mientras podamos, de todas esas, aprovecharnos, en el buen sentido de la expresión de esas personas, aprovechar su información, sus saberes, su vivencia, porque esta pileta probablemente o bien venga de aquí del cortijo del colegio por rodamiento, o una de las avenidas del propio arroyo se la ha traído de ahí de al lado del pozo, que está a 8 o 10 metros, no está más. Porque tanto serviría para brevar como para comida también, Sí, ¿no, sí, Juan? para echar el grano dentro, porque al ser impermeable pues nos permite echar agua. De hecho, las que no se utilizaban para brevar, sino para el grano, suelen tener un orificio en el lateral para que cuando lloviese el agua Saliera, claro. saliera. Lo que está claro sí es, Juan, que esta pieza o viene bien del cortijo o viene bien del pozo. No ha aparecido aquí por arte de magia, ¿verdad? No, no. Seguimos con nuestro camino, ¿vale? Vamos allá. Bueno, Juan, pues como hemos dicho, vamos a llegar a nuestro segundo enclave. En este caso vamos a visitar lo que es el pozo de la Laja, que está justo en la linde entre el cortijo de Líjar y el de la Laja, aquí en la zona norte de la Jara. Es un pozo que este sí está en desuso, lo vamos a ver, porque hay un lentisco y un acebuche que los ha cubierto por completo. Eso es señal de que ya nadie lo está utilizando, Nadie. evidentemente. Juan, en referencia a lo que has dicho antes de que las cosas hay que verlas, si yo llego aquí lo único que me encuentro es una oquedad en el suelo formada por las piedras que están ahí. Pero tú me dices que no. Es que este es uno de los pozos más singulares que tenemos en el término municipal de Coín. Yo creo que paralelismos con este tipo de pozos hay en el norte de África, en todo lo que es la zona ya limitando con el Atlas y con el desierto del Sáhara, porque es un pozo casi excavado en la roca. Aquí tenemos uno de los sendajos que hay en la Jara, un gran talud de arenisca, y han aprovechado que hay aquí un resumadero, una gotera, como decía la gente del lugar, bueno, no es un resumadero, un resumiero, para hacer este pozo, un pozo que tiene además una gran profundidad. Hemos visto que el otro tenía el nivel de agua, estaba pues Sí. a 1 metro de la boca prácticamente,
y este tiene 3 o 4 metros para llegar a su nivel y no estamos en un año excesivamente malo de agua. Cierto que no han llovido para los acuíferos, pero aún así aquel está muy bien y este mirad cómo se encuentra. Tiene una sección semicircular, porque lo que han hecho es aprovechar ese talud de roca, excavar hacia abajo y la parte de ese talud que pega ya o sea que limita con las arcillas que tenemos alrededor, lo que han hecho es hacer el revestimiento semicircular con lo que hemos visto en el pozo del colegio, con sillarejo, mampostería en seco, sin argamasa ni nada. Es muy curioso porque en la parte de atrás, ahora lo veremos, hay una pequeña posita hecha, un pequeño, digamos, lavadero de cemento Portland, de Pozla, ¿no? Pero debajo, como base para ese pequeño lavadero, hay otras de las piletas como las que hemos visto en el arroyo de las piedras. Sí, de arenisca. Que servía, pues claro, tú sacas el agua del pozo, la echas a la pileta y ahí bebería el ganado. Es para consumo también, en este caso, animal, para uso animal, este pozo, evidentemente, lo mismo que el que tenemos allí, también pero aguas salobres aquí, ¿no? Sí, pero no olvidemos que el agua tú no te la bebías. Pero si tú tenías que lavar las manos, este agua te sirve igualmente y tú no vas a gastar el agua que tienes que traer con cántaros o en cualquier otra vasija de la fuente del río o del río hasta aquí. De lavar la ropa mismamente también, como estás diciendo, ¿no? Perfecto. El uso ese, como estás diciendo, y la antigüedad, pues, ¿de qué tiempo puede ser este pozo? Juan, se podría saber eso, a no ser que sea con el testimonio de estas personas que decías antes, ¿no? Y el testimonio te va a llevar hasta donde su memoria alcanza. Sus abuelos como mucho. O te pueden decir, pues esto siempre ha estado aquí desde todos los tiempos. Probablemente estén aquí desde época andalusí, muy probablemente. ¿Qué pasa? Que no hay manera de demostrarlo. Claro. Vemos entonces, bueno, no sé si queda algo más que reseñar del mismo. No, simplemente ver los elementos que hemos dicho de la pileta y el pequeño lavadero. ¿Lo vemos entonces? Vamos a ver. Antes de llegar a nuestra próxima ubicación, pues a hacer referencia un poco a estas tierras que tenemos aquí a la izquierda, donde se ve la costra de salitre, de sal, que tiene. De hecho, estamos en una zona donde ni siquiera la han podido cultivar, porque estaría la tierra muy pesada para el tractor de cadena en este caso. Y se ve como ahí hay un resumiero, una gotera, donde aflora lo que es la sal que hay en el terreno. Lo cual indica la calidad del agua, evidentemente, sí, ¿verdad? Tiene una salinidad bastante alta. Vamos hacia el siguiente emplazamiento. ¿Qué, Juan? ¿Te traen buenos recuerdos ese paisaje que acabamos de ver con el dron del programa del año pasado o no? Bueno, la verdad es que este año está aún más espectacular que las imágenes que hemos visto de este último año. Invitamos a la gente a que se pase por la Jara. Sí. El siguiente enclave. Pozo Ancho. Pozo Ancho. Y llega uno aquí y dice, ¿por qué esto es Pozo Ancho? Era Pozo Ancho. Era Pozo Ancho, bueno, sigue siendo, la denominación es la misma, pero aquí ha habido un despropósito de la administración brutal. En cuanto a patrimonio, en cuanto a uso ganadero, pues evidentemente es bastante festivo, porque este era un pozo del que se surtían, digamos, 3 cortijos, o tenían propiedad o derecho sobre ese agua de uso 3 cortijos, pero está en el mismo camino, en el mismo paso del camino de Coín a Casarabonela. Todo el mundo que pasaba por aquí con el ganado, pues sí tenía que darle de... Abrevaba, ¿no? Abrevaba. Tenemos un pozo con unos tubos de hormigón
Horroroso. Horroroso, al menos estéticamente, que han sustituido al pozo que había, igual que el que hemos visto del colegio, muy ancho. De hecho, el nombre era Pozo Ancho, tenía un acebuche en su parte de arriba y tenía un pequeño abrevadero que ahora veremos también de arenisca, tallado en la misma piedra. Ahora mismo tenemos un abrevadero, pero ya hecho con bloques de totalmente arcilla, contemporáneo, revestido con su enlucido de cemento. Y claro, esto lo hizo la Consejería de Agricultura para ponerlo, digamos, adecuar su servicio a los actuales usos ganaderos. Pero yo digo una cosa, el pozo da la misma agua, la misma cantidad de agua, siendo de piedra que siendo de hormigón. De hormigón, ¿verdad? Quizá por temas a lo mejor de seguridad, de limpieza, vale, se puede entender. Pero volvemos a caer un poco en lo de los valores singulares de nuestro patrimonio, ¿no? Patrimonio etnográfico. Esto ya no es patrimonio etnográfico, quizá lo sea dentro de 30 o 40 años, pero este tubo de hormigón, no, o sea, es el mismo que te puedes encontrar en la provincia de Burgos. Sí, sí. No es algo que le quita la singularidad a ese elemento que sí vamos a apreciar sin lugar a dudas ahora, aquí en esta pileta, como estás diciendo, de arenisca tallada, que sería la que, pues desde tiempo inmemorial, este hombre del que tú hablabas nos referiría, ¿verdad? Es la que se ha usado siempre, ¿verdad? Que está, como se ve, muy desgastada del propio uso. No sé si alguna vez se ha estado en algún monumento donde hay la costumbre de pasar la mano, lo que se está como desgastado. Hacer pues esto, sí, por ejemplo, del propio ganado de abrevar aquí está desgastada la arenisca. La arenisca de por sí es una piedra bastante fácil de trabajar y blanda. Y al ser impermeable, por eso se utiliza como pileta, ¿no, Juan? Sí, y de ahí su singularidad. Este sí es un elemento singular. El abrevadero que tenemos a su lado, no. Claro. Y durará hasta que esté aquí, hasta que se desgaste. Sí. Nos vamos al siguiente emplazamiento, ¿verdad? Vamos allá. Bueno, Juan, dices que es un pozo. Lo próximo que vamos a ver. ¿Le cambiamos el apelativo un pocito? Sí. Hemos visto Pozo Ancho, el pozo del colegio, que son pozos de un diámetro bastante grande. Hemos visto el pozo de la Laja, que es un pozo con un diámetro menor, pero sin embargo una profundidad enorme. Y aquí tenemos un pequeño pozo de abastecimiento del cortijo de la Parra, del cual solamente nos queda el eucalipto que daba sombra a ese cortijo. Y este pozo era simplemente para cuando había una abundancia de lluvia, de precipitaciones, y esas precipitaciones se reflejaban en el suelo, ¿no? Digamos, en los recursos hídricos del subsuelo, pues aprovechar ese agua. Para que nos entendamos, es un pequeño pozo que no llega ni al metro de profundidad. Sí, sí. Para abastecerse de agua. Claro, es el máximo aprovechamiento del mínimo recurso que aquí hay. Es decir, aquí la Jara, por tener agua precisamente, no se distingue. Cualquier tipo de aprovechamiento era bien utilizado, ¿verdad? De hecho, este año llevamos unas buenas precipitaciones, pero como para que se recuperen los acuíferos, no. Sin embargo, hay cosas que nos indican que aquí hay una cierta humedad relativa, y es que aquí está creciendo un taraje. Fíjate. Justo al pie del pozo. Evidentemente, en la época en que este pozo se utilizaba, el taraje no estaría aquí. Sino totalmente escueto. Tenemos detrás la pileta. Una cosa en relación a esa pileta, Juan, recordarán nuestros telespectadores que el año pasado hacíamos un poco quizás la comparación y decir, habitualmente donde había un eucalipto, un ocalito como decimos aquí en Coín, había también una construcción al lado. Lo vemos en el entorno, hay construcciones con sus ocalitos. ¿Es significativo que donde haya una pileta al lado pueda estar el pozo? Es lo lógico, no siempre se da. Además, estas piletas, si no son muy grandes, pues son motivos de los antiguos, o sea, anticuarios y personas que coleccionan elementos de nuestro patrimonio arramplen con ella. Arramplen con ella, que decimos aquí. Y digo yo una cosa, Juan, en este caso en concreto, esta pileta, ¿el tamaño no es un poco desproporcional con el que hemos visto con relación al pozo que tiene a su servicio? Al fin y al cabo lo que se trata de tener un pequeño recipiente. Ajá. Y aquí es una pequeña concavidad hecha en la arenisca del terreno, no está traído de fuera. De hecho aquí una extensión de arenisca bastante considerable,
y era para almacenar un poco de agua, para Sí, sí, que sí. en el cuenco pues se vertía el agua que se sacaba de este pequeño pozo que este año tenemos seco. Ujú. Pues no ha llovido todavía, a pesar de que es un buen año hidrológico, no ha llovido todavía lo suficiente, Para los ¿verdad? acuíferos no. Cortijo de la Parra, ¿no, Juan? Sí, con los elementos que quedan del cortijo, que queda el pequeño pozo con su pileta, la era del cortijo, el eucalipto que daba sombra y el lugar y el topónimo, porque del cortijo en sí físicamente no queda nada. Juan, aquí tenemos una de las fuentes, o quizás la primera fuente que nos encontramos después de haber hecho el recorrido por la Jara. Esta es la fuente de Carranque, que suministraba o abastecía no solamente a los vecinos de este partido, del partido de Carranque, sino, como he dicho, a toda la gente de la Jara que tenían que venir por el agua para beber si se venía aquí, si se venía al río. La particularidad precisamente que era esta la fuente en que servía de ese consumo humano a la gente de la Jara, ¿no? Porque es la que cogía más cerca, Ujú. pero no era la única. Tenemos la fuente de Miguel Torres, la fuente de la Teja que estaba ahí más arriba. Varias, ¿no? Sí. Perfecto. ¿Nos vamos al siguiente enclave? Vámonos. Y aquí, Juan, tenemos parte de los muros de una antigua alberca. No sé la antigüedad que puede tener, pero si no es esta, probablemente estaba en el mismo emplazamiento que la alberca de época andalusí, que abastecería o formaría parte de la hidráulica del cortijo de la Mezquitilla, o el cortijo de Carranque, como Sí, se sí. conoce en la actualidad, que lo tenemos ahí más arriba, a unos 100 metros. Otro de esos antiguos elementos que servía también para el abastecimiento, para el uso de riego. En este caso para riego, más que para abastecimiento, ¿verdad? Y además también, como estábamos diciendo, patrimonio etnográfico Ujú. y además la palabra, alberca. Alberca, de origen árabe. Casi todo, bueno, buena parte del vocabulario que tiene que ver con el agua son de origen árabe. Alcubilla, alberca, aljibe, acequia. Desde luego. Y como yo digo, hay un patrimonio material y otro inmaterial, y este es parte de ese patrimonio inmaterial, que es el propio lenguaje. Y que deberíamos Vocabulario. conservar, que deberíamos conservar también, ¿verdad? También, evidentemente. Bueno, pues Juan, nos encontramos en uno de los sitios, yo creo que clave en nuestra historia reciente. Con el agua, Con ¿no? el agua. Aquí es donde se ubicaría la presa de Cerro Blanco, que hace 10 años ahora de esa lucha que mantuvo el pueblo de Coín y sus alrededores contra la administración. Fue, como yo digo, David contra Goliat. Ujú. Se ganó la batalla, pero la guerra no, porque otra vez vuelven a la carga con querer hacer aquí la presa de Cerro Blanco, y esta vez no solamente como azul, sino además recrecida, aún más grande, con lo cual el impacto sería aún peor. Vuelvo a recordar que toda esta acequia, el patrimonio hidráulico que estamos viendo, fuentes rurales, pozos, muchos de ellos se abastecen del río indirectamente. En el verano, aquí no tenemos un acuífero carbonatado con grandes reservas de agua. Si no se riegan esas huertas del entorno, los pozos bajan el nivel que se secan, al igual que la fuente. Máxime cuando aquí no tenemos red de abastecimiento municipal. Y con la excusa de que se ha construido en zonas inundables, se han dado cuenta de una cosa que es, curiosamente, las zonas inundables se inundan. Es lógico, ¿verdad? Se han dado cuenta de eso, y además el refranero popular es muy sabio, y dice que lo que es del río, el río se lo lleva. Y por haber permitido una serie de construcciones irregulares, por no decir ilegales, en zonas inundables, en los términos municipales de Cártama y de la Orín de la Torre, ahora quieren, con esa excusa, volver a la carga con esa infraestructura. Para evitar que tampoco te garantiza nadie que eso pueda ocurrir, ¿verdad? Además, no sé si habéis visto en las noticias una gran embalse, ni siquiera este pequeñito, en el estado de California, en Estados Unidos,
que estuvo a punto de romperse. O sea, que las presas se rompen, no solamente la de Tous en Valencia, que aquí en España también tenemos buenas referencias, y tampoco por seguridad se pueden llenar al 100%, solamente al 80% de su capacidad. Y una gran avenida no es capaz de controlarla esa presa. Regular el río Guadalhorce a través de uno de sus afluentes es algo absurdo. De hecho, hace 5 o 6 años fue el arroyo de Gévar, a la altura de Álora, el Valle de Alají, con el arroyo de las Piedras, el que causó una gran avenida, una tormenta, se llevó el puente de la barriada del puente en Álora y creo que falleció una persona incluso en el término municipal de Pizarra. Sí. En este caso vamos a sacar un, digamos, elemento hidrológico que no queremos que esté nunca, es decir, ese azul no queremos que esté nunca aquí. Pues ojalá permanezca así el río por siempre. Esperemos que así sea. ¿Nos vamos al siguiente enclave? Vámonos. Juan González, con el vértigo que yo tengo me tiene aquí encima de este pedestal, con una columna, una alberca, una fuente, las lozas dentro de la alberca. ¿Qué es esto, Juan? Pues lo has dicho todo y no has dicho nada. Muy bien, como siempre. Porque nadie de los que nos hemos acercado aquí a este lugar, que estamos en el Injertal, un emplazamiento que está justo en la raya entre Coín y Guaro, entre ambos términos municipales. Para ser exactos, estamos ya dentro de los límites de Guaro, por escasos metros. Como hemos dicho, se llama el Injertal, hay una fuente que vierte directamente a lo que parece ser una alberca. La alberca está enlosada. Curioso eso, ¿no? Con lozas de barro, pero lo más curioso es que tenemos aquí una serie de pilares circulares. Este es el que queda, ¿no? El que queda y parte del arranque de uno que hay en la esquina aquella. ¿Para qué son esos pilares? Evidentemente serían para sustentar una cubierta, un tejado. Pero ¿para qué se cubre una alberca? ¿Servía como lavadero? ¿Como una simple alberca de riego? ¿Para qué el taparla? Nadie me ha sabido decir a ciencia cierta para qué se cubría esta alberca, que tiene una planta rectangular bastante alargada, que está justo además al lado de la acequia de Valenciana. De hecho, la acequia de Valenciana tiene su de captación o presa a unos escasos 200 metros más arriba, a 20 metros del río. Ahí sí. De hecho vemos ya el cañaveral de esta margen del río, y me ha parecido cuanto menos enigmático, muy curiosa enigmático. Y enigmática. Sí. Es cierto que es extraño esa azolería de lozas de barro en la alberca, ¿verdad? Porque yo creo que además el agua en la actualidad al menos se filtra. Aquí yo no he visto esta alberca nunca cubierta ni con un palmo, ni con dos, ni hasta la mitad de agua. Pues ahora la fuente, pues como hemos visto, sí, vierte directamente. Una fuente también, ¿verdad, Juan, rural para ese servicio también, en este caso sí de consumo humano, ¿verdad? Sí, además muchas de las fuentes, como en este caso, lo que tenía era una simple teja donde vertía el agua hacia el exterior. Hacia de modo de caño, ¿verdad?, de la fuente. Fuentes de la teja hay cientos. Claro, claro. ¿Estará fresquita? Vamos a probarla. Estamos ya en un lugar creo que conocido, aunque no lo sepa quizás los espectadores, porque se ha abordado en un programa anterior por nuestro amigo Paco Marmolejo. Yo sé que entramos en la zona de la alquería de las Torrecillas, pero aquí a este enclave en concreto no llegamos. No, porque queda, digamos, aguas abajo, ¿no? Estamos en el lagar de la Torrecilla. Ajá. Concretamente estamos en el pozo del que se abastecía. El pozo del lagar de la Torrecilla, un pozo singular porque tiene una pequeña bóveda que lo cubre, la puerta de madera que digamos que daba al interior pues ha desaparecido. Queda solamente el tabique con las bisagras, es lo que queda. Y yo estoy concretamente en la pila que había para lavar. De hecho, aquí tenemos todavía parte, digamos... De la infraestructura de la infraestructura, digamos, de inclinación que tenía para... De lo que es la tabla de lavar, por así decirlo. Sí, donde se frotaba la ropa. Sí.
Y más abajo también tenemos una, vamos, a escasos 10 metros, una antigua calera, un vaso de calera, Ajá. o un horno de cal, como lo quieran llamar. ¿También relacionada con una infraestructura hídrica, Juan, Sí, o no? porque el horno había que apagarlo. Claro, claro. La, la cal. Una relación un poco más indirecta, ¿no? No, sí, pero tiene que ver. Y elementos que nos pueden indicar, porque está casi escondido, Sí. pasa desapercibido, que aquí hay un pozo o pudiera haber un pozo. La zarza, los juncos. Sí, zona. De hecho, en el camino que hemos traído hasta aquí, hemos visto que aun estando en mitad de un cerro lleno de olivos, ¿no? Ujú. Y alguna que otra especie arbórea típica de secano, hemos visto algún que otro granado, Sí. naranjo, Eucalipto también. porque la hidráulica de esa alquería estaba más abajo, Sí, ajá. pero aprovechaba incluso el agua de no solamente de una bocamina que hay más abajo y de otros pozos, sino también de este. Se llaman el agua con una tanor, una conducción de cerámica. Son una serie de tubos cerámicos Sí, sí. que van ensamblados, unos machimbrados unos en otros, y desde aquí se llaman El agua pequeño hacia- caudal. Imagino que en época de abundancia, en el invierno, Ujú. hasta las albercas que habían más abajo, donde se almacenarían para hacer uso de ello durante el verano. ¿Tú te atreverías a datar entonces esta infraestructura en el tiempo? ¿En qué época, Juan? Yo creo que realmente esta debe ser bastante reciente. Ajá. Yo creo que las de época andalusí son las de abajo. Y no todas. Ahí en el programa que abordó Paco se veía una alberca, pero la alberca esa de los años 60. Sí. Incluso tiene tuberías de fibrocemento, que, como que son muy actuales. Eso no quiere decir que anteriormente, en época andalusí, habría otro tipo de alberca. Lo Claro. que pasa es que a lo mejor por las dimensiones, o sea, la capacidad que tuviera de almacenamiento, o que con el paso de tiempo se van resquebrajando por movimiento del terreno, e hicieron una nueva. Y quién sabe si incluso este mismo pozo, no con estas características, pero sí que esta, digamos que tu urgencia de agua sí pudiera Ujú. ser utilizada en aquella época también, Sí, ¿verdad? No- probablemente lo mismo, lo que cambió de un origen hasta la actualidad sea la decoración, cubierta. la cubierta y la decoración del mismo. Ujú. Muy bien, ¿algo más que reseñar del mismo? Pues nada, que todo al final tiene que ver lo uno con lo otro. El tema de fuentes rurales, pozos, en Coín tenemos buena prueba de ello, que tenemos un partido rural que se llama La Fuente. Sí, Yo no he descubierto aún cuál es la fuente, hay muchas fuentes ahí en ese partido, no lo conozco tan bien como es toda la zona norte del término municipal de Coín. Hay una fuente de la Parra que parece ser que más o menos es la que le daba nombre al partido rural. El partido rural, que sí sabemos cuál es la fuente que le da nombre, es el de la Fuente Riquel, Ujú. en la zona de Río Grande, y además está en la margen izquierda, que curiosamente la mayoría de las fuentes rurales de la cuenca de Río Grande está en la margen derecha. Mm, curioso. ¿Nos vamos? Vámonos. Bueno, Juan, fuente tenemos aquí porque está manando agua, pero la verdad es que quizás es la que menos va a lucir de todo lo que estamos viendo hoy. En el día de hoy sí, en el pasado no estuvo así, lo que pasa que el propietario de los terrenos que hay alrededor, aparte de que ha invadido el terreno de la fuente, prácticamente se lo ha comido, el entorno deja bastante que desear, nada más que hay chapa galvanizada y módulos de estos prefabricados. En fin. Pero en fin, contra eso no podemos hacer nada. La fuente en sí es la Fuente Riquel, que da nombre a todo un partido de huerta de Río Grande. Hay aquí un enorme meandro, que es el meandro de la Fuente Riquel, cuyo nombre pues lo coge de esta fuente. Es una fuente que ve que tiene mucho caudal y dice, bueno, ya antes hemos visto otra que no tiene tanto y el año hidrológico es bueno pero no tanto, porque dicen que realmente este agua es del río, es de Río Grande. En ese Ajá. meandro enorme, Sí, 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 sí. prácticamente la subálvea está casi, o el freático está Al mismo nivel. al mismo nivel. Y aquí es donde emana. Esta fuente es muy curiosa por una cosa, porque antiguamente había mucha vinculación entre la Sierra de Gibralgalia y Coín. Y había muchos serranos, mucha gente de la Sierra de Gibralgalia o de esta parte del arroyo de Casalla, que cuando iban a Coín, a la vuelta, lo que Cogían. hacían era parar para llenar el agua y llevársela para la sierra o para los cortijos de la jara. Curioso, desde luego. Es el penúltimo de los emplazamientos que nos falta, porque al último te voy a llevar, por ahora después te digo el porqué, o tú me dices el porqué allí, ¿te parece? Muy bien. Pues vámonos para allá.
Señoras, señores, ya prácticamente en la despedida de nuestro programa en el día de hoy, aquí en el enclave de los Frailes. ¿Por qué, Juan, exactamente? Pues porque aquí tenemos una de las infraestructuras hidráulicas más espectaculares que tenemos en nuestro término municipal, pero que no la vamos a abordar hoy, lo vamos a dejar para el próximo programa. Ajá, porque ya adelantamos que efectivamente el próximo programa va a ser sobre el cortijo de los Frailes. Nada más nos queda que despedirnos, que agradecerles la atención que nos dedican y que por supuesto este programa en esta semana en el que se celebraba en el día de ayer el Día del Agua sea de su agrado. Gracias y hasta la próxima.